Hola a todos y todas. En este nuevo vídeo relacionado con el tema de polinomios vamos a trabajar dos aspectos que debemos de tener muy claros. El primero de ellos es el que estáis viendo ahora mismo en pantalla, que se titula valor de un polinomio, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué significa esto y cómo se obtiene. Como podéis observar, el valor del polinomio p de x para x igual a es el resultado que se obtiene al sustituir en dicho polinomio la variable x, es decir, la letra que aparece en el polinomio, por el valor a. Vamos a ver si lo entendemos mejor a través de un ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a imaginar que nos preguntan ¿cuál es el valor del polinomio p de x que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Para el valor x igual a 2. Bueno, pues esto simplemente consiste en coger el polinomio p de x y cambiar la x por un 2, como nos están diciendo. Entonces yo escribiré p y cambio la x por un 2, p de 2 será igual a. Y ahora tengo 3x al cuadrado. Bueno, pues en vez de 3x al cuadrado pondré 3 por, y la x la cambio por un 2 al cuadrado. Más 5 por x, y en vez de una x pondré un 2. Menos 3. ¿De acuerdo? Y ahora simplemente calcular este resultado. Vamos a hacer primero las potencias. En este caso tendríamos 3 por 2 al cuadrado, que es 4, más 5 por 2, menos 3. 3 por 4 son 12, 5 por 2 son 10, y esto menos 3. Con lo cual, tenemos que 12 más 10 son 22, y menos 3, pues esto da un resultado de 19. Esto quiere decir que el valor del polinomio p de x para x igual a 2 es 19. Vamos a ver otro ejemplo para entenderlo mejor. Imaginemos ahora que nos piden, en este caso, calcular el valor del polinomio q de x, que es un polinomio, como vemos, de tercer grado, para el valor de x igual a menos 3. ¿De acuerdo? Bien, pues lo que voy a hacer es, en este polinomio q de x, voy a cambiar todas las x que vea, las voy a cambiar por un menos 3. Entonces, podemos escribir que q de menos 3 será igual a. Y ahora vamos a cambiar las x por menos 3, ¿de acuerdo? Entonces pondré menos 3, todo esto al cubo, menos, y ahora cambio la siguiente x por un menos 3, ¿de acuerdo? Que está todo esto al cuadrado. Y ahora pondré un más, y en este caso voy a poner la x, la voy a cambiar por un menos 3 y menos 10. Con lo cual ahora lo que hay que hacer es realizar estas operaciones. Y ya finalmente pues tendremos el valor de q de x para x igual a menos 3. Vamos a operarlo. Menos 3 todo al cubo es menos 27. Menos, y ahora menos 3 al cuadrado es positivo el resultado y da 9. Más menos 3, es decir, el más este no afecta para nada al contenido del paréntesis, con lo cual podemos quitar el paréntesis y un menos 10. Y ahora ya simplemente hemos de agrupar estos valores, ¿no? Como son todos negativos, pues sabemos que el resultado ya final va a ser negativo y tendríamos menos 27 y menos 3 son menos 30, menos 10 son menos 40 y menos 9 son menos 49. Por lo tanto, el valor de el polinomio q en x igual a menos 3, es decir, q de menos 3, vale menos 49. Bien, el segundo de los puntos que vamos a tratar es el teorema del resto. Este teorema nos permite obtener el resto de las divisiones de manera más rápida que haciendo la propia división. Vamos a ver cómo, ¿de acuerdo? Vamos a imaginar que queremos saber cuál es el resto, ¿vale?, de dividir el polinomio p de x, que como vemos aquí vuelve a ser un polinomio de tercer grado, entre el polinomio q de x, que es x menos 1. ¿Bien? Si yo, por ejemplo, no conociera el teorema del resto, la opción que tengo aquí es coger y hacer la división de polinomios de p de x entre q de x, como ya hemos aprendido a hacer, ¿de acuerdo? Vamos a hacerla para repasarlo y así vemos cuál es el resto que deberíamos de obtener.
Bien, como podemos observar, los dos polinomios son completos y además están ordenados, ¿de acuerdo? Con lo cual podemos empezar directamente a realizar el método de Horner o Ruffini generalizado que vimos en el vídeo anterior. Colocamos primeramente los coeficientes del dividendo, que serían en este caso pues un 1, después un 4, un menos 5 y un 1. Realizamos la cajita para poder hacer la división y lo siguiente que teníamos que hacer era ver cuál era el grado del polinomio q de x, que en este caso es 1, ¿de acuerdo? Con lo cual deberemos trazar una línea vertical empezando por el final, dejándonos una única columna, ya que el grado del divisor es 1. Por lo tanto aquí vamos a trazar la línea vertical, ¿de acuerdo? A continuación lo que teníamos que ver era el coeficiente del divisor de mayor grado, ¿vale? En este caso sería el 1. Por lo tanto lo vamos a colocar en este huequecito que nos quedaba al hacer la caja. Y finalmente colocábamos el resto de coeficientes del polinomio divisor en esta columna de aquí, pero cambiándoles el signo. En este caso, como tenemos un menos 1, pues aquí colocaremos un 1. Entonces cogemos y escribimos el 1. Y ahora ya realizamos el procedimiento habitual. Aquí tenemos la ventaja de que al tener aquí un 1, ¿de acuerdo? Las divisiones que hay que hacer pues no son significativas, con lo cual podemos bajar directamente los números, ¿de acuerdo? Esto es lo que se conoce como método de Ruffini tradicional. Entonces lo que vamos a hacer es comenzar a ejecutar el proceso, ¿de acuerdo? Habría que poner aquí un asterisco si quisierais, ¿vale? Pero ya está. Entonces bajamos este 1 para acá y ponemos un 1, y ahora 1 por 1 es 1, 4 y 1 son 5, 5 por 1 es 5, menos 5 y 5 da 0, 0 por 1 es 0 y 1 más 0, perdón, sería 1. Con lo cual, ¿cuál es el resto de hacer esta división? Pues el resto, como podemos observar, en este caso es 1. ¿De acuerdo? Vamos a apuntarlo aquí. El resto de la división, en este caso, es 1. Bien, ¿qué ocurre? Que podemos hacerlo de otra manera sin necesidad de hacer la división. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo. Para ello vamos a utilizar, como hemos dicho, el teorema del resto, ¿vale? Este teorema lo tenéis escrito entre las dos líneas verdes que podéis observar ahí, y dice que el resto de dividir un polinomio p de x entre un polinomio de la forma x menos a, es decir, siempre tiene que tener esta forma. Si el polinomio divisor no tiene esta forma, no podemos usar el teorema del resto, ¿vale? Entonces, siempre que queramos dividir el polinomio p de x entre x menos a, y la a será un número, el que sea, un número real cualquiera, podemos calcularlo simplemente evaluando el polinomio en p de a, es decir, calculando el valor del polinomio en a. Vamos a verlo a través de un ejemplo, ¿de acuerdo? Fijaros que en el ejemplo anterior el polinomio q de x era x menos 1, que es de la forma justo que tenemos aquí, x menos a, ¿vale? En este caso la a sería un 1, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es calcular el polinomio, el valor del polinomio en ese punto, ¿vale? En 1, en x igual a 1. Es decir, cogeremos y escribiremos, bueno, pues yo sé que el resto va a ser igual al polinomio, pero cambiando la x por el valor que tenemos aquí, pero cambiándole el signo, que en este caso será un 1. Por lo tanto, yo voy a coger y pondré aquí un 1. Y ahora vamos a calcular qué vale el polinomio. Entonces, si observamos, primero tengo que poner x al cubo y cambiaré la x por un 1. Por lo tanto, tendremos 1, ¿de acuerdo? Y todo eso al cubo. Más, luego viene un 4 por, y en vez de una x colocaremos un 1. Y ese 1 lo pondremos al cuadrado. Luego viene menos 5 por x, pero en vez de una x, nuevamente voy a poner un 1. Y ya finalmente le sumamos el término independiente, que es más 1. Pues bien, calculando esta operación de aquí, deberíamos de obtener el resto de la división. Vamos a comprobarlo. 1 al cubo es 1, más 4 por 1 al cuadrado, todo esto es 4, menos 5 por 1 es menos 5, y luego tenemos un más 1. Y si operamos todo esto, tendríamos 1 y 4 es 5, menos 5 es 0, y 1, 1. Por lo tanto, el resto de la división da 1, y no he tenido la necesidad de hacer la división. Fijaros que los resultados que hemos obtenido son exactamente iguales usando
un método u otro. Pero si solamente nos pidieran el resto, pues no es necesario hacer toda la división para saberlo. Podemos calcularlo de esta manera, que es mucho más sencilla. ¿De acuerdo? Pues nada, eso es todo lo que quería contaros hoy. Repasar el vídeo las veces que lo necesitéis, como siempre, y venir a clase preparados con dudas y todo aquello que deseéis aclarar. ¿De acuerdo? Pues nada, nos vemos en clase. Hasta luego.